Muy bien, vamos a repasar un poco de lo que es el movimiento de tiro horizontal. Esta va a ser una clase extracurricular, o sea, es una clase básicamente de apoyo, según el requerimiento de algunos de ustedes que me pidieron que pueda, por favor, dar un repaso. Solo una clase breve de varios minutos solamente. Entonces, vamos a empezar recordando unas cuantas cosas del movimiento de tiro horizontal. Lo primero es que es un movimiento que combina dos movimientos al mismo tiempo. Combina el movimiento de caída libre porque el objeto cae, pero también combina el movimiento de movimiento rectilíneo uniforme porque el cuerpo avanza también horizontalmente. O sea, tenemos un cuerpo que cuando entra en este tipo de movimiento, aparte de que cae, obviamente, también recorre una trayectoria horizontal. Algo importante de este movimiento es que la velocidad inicial con la que empieza el objeto es horizontal, o sea, como la velocidad que inicia es horizontal, podemos decir que no hay velocidad inicial en la parte vertical. O sea, como son dos movimientos que se combinan, el horizontal y el vertical, en la parte vertical no tenemos velocidad inicial porque el cuerpo inicia su trayectoria de manera horizontal. El movimiento que él describe horizontalmente es rectilíneo uniforme. Y como es rectilíneo uniforme, obviamente todo lo que es el movimiento rectilíneo uniforme se resume en una sola ecuación. Distancia es igual a velocidad por tiempo, o a veces lo vamos a ver como velocidad es igual a distancia entre tiempo. Eso en el movimiento rectilíneo uniforme de manera horizontal. Ahora bien, en este movimiento no hay velocidad inicial vertical, por lo tanto, en todas las ecuaciones de caída libre o de movimiento rectilíneo uniformemente variado vertical, donde quiera que haya velocidad inicial le vamos a poner cero, indicando de que no hay velocidad inicial en el movimiento de tiro horizontal. Después que pasa un tiempo, obviamente, imagínate que el cuerpo empieza a rodar desde acá. Rodar, rodar, quiere decir que sigue horizontal. Pasado un tiempo, es que él empieza a caer. Por lo tanto, cuando empieza a caer, surgen los dos movimientos. Fíjate que tenemos una velocidad vertical, que es la con la que él va cayendo, y una horizontal, que es con la que él va recorriendo la trayectoria horizontal. El cuerpo recorre una distancia horizontal, que es la distancia desde el borde de donde empieza a caer hasta donde cae, pero también recorre una distancia vertical, que es la que le llamamos altura. Y obviamente está sometido a la gravedad. O sea que es importante que ustedes tengan en consideración esa parte. Eh, Volviendo de nuevo a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, mente variado, y el movimiento rectilíneo uniforme, y este que le llamamos tiro horizontal, recordemos que del rectilíneo uniforme, que es el que realiza el cuerpo horizontalmente hablando, solamente utilizamos una sola ecuación. Velocidad es igual a distancia entre tiempo o distancia es igual a velocidad por tiempo. O sea, es la misma, lo único que aquí está despejada la distancia. Y de caída libre utilizamos las cuatro ecuaciones que ustedes conocen, pero tenemos la particularidad y es que donde quiera que haya velocidad inicial, vamos a tener que poner cero. Quiere decir que ya esto desaparecería, esto también, esto y esto. ¿Por qué? Porque inicialmente el cuerpo no empieza a caer, sino que empieza a moverse horizontal y después de un tiempo es que el cuerpo empieza a caer. Por lo tanto, no hay velocidad inicial desde el punto de vista vertical. O sea, quiere decir que las ecuaciones de caída libre que aplicarían para este movimiento serían estas mismas cuatro, pero sin la velocidad inicial. Por tanto, nos quedaría así como la tenemos acá, quitándole esta velocidad inicial. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de esto del movimiento rectilíneo uniformemente variado, eh, del tiro horizontal. Imagínate que me piden este ejercicio, a qué altura yo debo situar un cañón capaz de lanzar proyectiles a una velocidad de 230 kilómetros por hora. Obviamente, si lo convertimos a metros sobre segundo, eso sería 63.9 metros sobre segundo. O sea, ¿a qué altura yo debería situar el cañón si los proyectiles deben salir con esta velocidad en el eje horizontal y quiero que caigan a una distancia de 250 metros de la vertical en la que se produce el lanzamiento? O sea que, dicho sea de paso, viendo este problema gráficamente, yo necesito saber a qué distancia, básicamente, ¿verdad? Eh, Básicamente, ¿cuál es la altura a la que yo debería situar el cañón para que pasen varias cosas? Número uno, para que el alcance que tenga el proyectil una vez yo lo lance sea de 250 metros, que eso es lo que me piden, o sea que él va a recorrer una distancia de 250 metros. Me están pidiendo cuál es la altura. Si yo lo lanzo con una velocidad de, en este caso, de 63.9 metros sobre segundo. Entonces, ¿cuáles son los datos que yo tengo del problema?
tengo esta velocidad con la que se lanza, que es de 63.9 metros sobre segundo. Tengo la distancia a la que deben de caer, que es 250 metros. Tengo la gravedad, que siempre es una variable que me dan cuando un cuerpo entra en caída libre, y me piden que calcule la altura. Basado en eso, en esas condiciones, entonces, vamos a ver cómo resolvemos este problema. Vamos a recordarnos de las ecuaciones de caída libre. Como me están pidiendo altura, en las ecuaciones donde yo encuentro la variable altura, son las ecuaciones de caída libre. Por lo tanto, yo me sitúo partiendo de lo que vimos en la lámina anterior, de que estas son las 4 ecuaciones que quedarían sin velocidad inicial. Entonces, partiendo de esa lámina, recordemos que quedaría de esta manera. Quiere decir que yo pudiera, si bien es cierto, calcular la altura desde varias ecuaciones de este movimiento de caída libre. O sea, yo pudiera auxiliarme de la número 2, pudiera auxiliarme de esa que es la número 3, o pudiera auxiliarme también de la número 4, que es donde aparece la altura, pero sabiendo de que no está despejada y que yo debería de despejarla. O sea, yo puedo auxiliarme de esas 3 ecuaciones. De estas dos, o sea, puedo calcular la altura con alguna de estas dos, sabiendo de que no hay que despejar, o utilizar la última y despejar la altura. Ahora bien, hay una particularidad en estas 3 ecuaciones, y es bueno que ustedes la anoten y lo tengan pendiente ahí. ¿Y cuál es esa particularidad? Por ejemplo, aquí, para yo calcular la altura, es gravedad, tiempo entre 2. Entonces, fíjate que voy a calcular la altura, que es lo que me pide el ejercicio, pero no tengo el tiempo. O sea, que voy a necesitar el tiempo. En la de abajo, en esta yo tengo la gravedad, nada más necesitaría tiempo. En la de abajo, si yo uso la de abajo, por ejemplo, yo necesitaría tener la velocidad final y el tiempo. Yo no tengo ninguna final vertical, o sea, no tengo esta. Yo tengo esta, que es la horizontal, pero no tengo esta. Entonces, fíjate que esta tiene una característica y es que si yo voy a buscar la altura, las 3 cosas que tiene la ecuación yo no la conozco porque no conozco la altura, no conozco esta velocidad ni tampoco conozco el tiempo. Pero más aún, si me voy a esta, yo bien pudiera despejar la altura de aquí, pero necesito también la velocidad final. O sea, fíjate que en todas de las que puedo utilizar para calcular la altura, necesito buscar una variable adicional. ¿Cuál es la más conveniente ahí? Tú puedes utilizar o la segunda y busca el tiempo para después sustituirlo, o la cuarta, pero tiene que despejar la altura y también tiene que buscar la velocidad final. ¿Cuál yo recomendaría siempre que usen? En este caso la número 2. Entonces, partiendo de esa característica, ¿qué podemos decir? Muy bien. Eh, hasta aquí ya sabemos que nos piden la altura y que tenemos esos datos. Entonces, estas serían, en resumen, las 5 ecuaciones con las que tú vas a resolver todos los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado, en este caso el tiro horizontal. La 4 de caída libre que tú conoces, que ya la acabamos de ver, pero se agregaría la que es horizontal, porque estas nada más responden al movimiento vertical y esta responde al movimiento de tiro horizontal. Entonces, basado en esa realidad, fíjate, si yo voy a utilizar la número 2 para calcular la altura, yo necesito tener el dato del tiempo. Necesito tener el dato del tiempo. ¿Y dónde yo puedo obtener el dato del tiempo? Bueno, como no lo puedo obtener del movimiento vertical, ¿verdad? Porque ya estoy en él, me voy al horizontal. O sea, me voy al otro movimiento, me voy a este. Y de aquí, por ejemplo, yo conozco la distancia, que es 250 metros, y yo conozco la velocidad con la que se lanzaron, que fue 63.9. Por lo tanto, yo puedo despejar el tiempo y calcularlo. Y una vez que yo tenga ese tiempo, lo puedo sustituir aquí. Entonces, vamos a ver cómo no iría en ese caso. De aquí, de esa ecuación del movimiento horizontal, busco el tiempo. Entonces, ya yo sé qué tiempo, obviamente, lo voy a tener que despejar y me va a quedar distancia entre velocidad. Y luego yo consigo ese valor de tiempo, lo sustituyo en la número 2 de caída libre y con eso calculo la altura. Esas serían como en resumen las 2 ecuaciones que me ayudarían para resolver el problema. Entonces, calculo tiempo, despejándolo de aquí. Tiempo sería igual a la distancia entre la velocidad. Entonces sería igual a los 250 metros entre los 63.9 metros sobre segundo. Y de ahí me queda que el tiempo que él va a tardar en caer serían 4 segundos. Con ese valor de tiempo, ahora lo sustituyo en esta ecuación y calculo la altura. Y digo, altura sería igual a menos la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces me quedaría negativo 9.8 por los 4 al cuadrado entre 2. Entonces la altura ya, en este caso, perdonen que la unidad de medida ahí supuestamente está en segundo, pero ya la altura ahí sería 78.4 metros. Eso daría la altura.
78.4 metros. Y con eso calcularíamos la altura de ese edificio, de ese ejemplo. Vamos a ver de nuevo otro ejemplo que yo había dado anteriormente en uno de mis videos, pero lo vamos a repasar de nuevo. Entonces, imagínate que yo tengo un doble de películas que conduce una motocicleta que aumenta horizontalmente la rapidez. Sale disparado de un risco, o sea, que tiene una altura de 50 metros, y me piden a qué velocidad él debe dejar la motocicleta para aterrizar 90 metros del suelo. O sea, él viene desde aquí y necesita saltar. Si él sale desde una altura de 50 metros, ¿a qué velocidad él debe de salir para que desde esa altura él caiga a 90 metros? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿qué datos tenemos aquí? Me dan la altura, me dan la distancia horizontal, me dan la gravedad y me piden la velocidad. Entonces, ya yo sé que velocidad será igual a distancia entre tiempo. Pero ¿qué sucede? Como en este ejercicio directamente no tengo el dato del tiempo, fíjate que aquí, de esta ecuación, ya yo sé que velocidad es distancia entre tiempo. Pero como no tengo el dato del tiempo, debo irme a las ecuaciones de caída libre y buscar en una de ellas cómo despejar el tiempo o cómo calcular el tiempo. Y me voy con esta, que es la número 2 en caída libre para el tiro horizontal, y de aquí despejo a tiempo. Tiempo será igual, despejado ya, ¿verdad? A 2 por la altura entre la gravedad. Yo conozco la altura y conozco la gravedad. Entonces sería 2 por los 50, que es la altura, entre la gravedad. Entonces, eso quedaría, la raíz de esa transacción, esa operación da 10.204. Entonces el tiempo sería 3.19 segundos. Con ese valor de tiempo, entonces yo digo velocidad es igual a distancia entre tiempo, por lo tanto velocidad será igual a la distancia horizontal entre el tiempo, y me queda que la velocidad será igual a los 2.82 metros sobre segundo. Vamos a repetirle también otra vez otro ejercicio de lo que ya hemos visto de tiro horizontal directamente, que lo vimos en la clase anterior y está en el video. Tengo el piloto de un avión que viaja con una velocidad de 180 kilómetros por hora. Quiere soltar provisiones a la víctima de una inundación que se encuentran aisladas en un terreno localizado a 160 metros por debajo del avión. O sea, la víctima se encuentra en 160 metros por debajo del avión. ¿Cuántos segundos antes de que el avión esté justo sobre la víctima deben soltarse las provisiones? O sea, ¿en qué tiempo yo debo de soltarlo para que cuando yo suelte el paquete le caigan a ella aquí? Y obviamente, ¿a qué distancia yo debería soltarlo para que le lleguen? Me piden esos dos datos. Entonces vamos a ver. Lo primero que me piden, el tiempo. Ya yo sé que el tiempo de este ejercicio anterior, ya yo había despejado la ecuación de tiempo, es 2 veces la altura entre la gravedad. Entonces 2 por la altura entre la gravedad. Ese negativo es porque la altura la estamos midiendo hacia abajo, por lo tanto es negativa. Y el tiempo en el que debo de soltarlo me dio 5.71 segundos. Entonces, para la distancia horizontal, utilizo la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme de manera horizontal. Ya sabemos que velocidad es igual a distancia entre tiempo, por lo tanto, la distancia será igual a la velocidad por el tiempo, si yo la despejo. Despejando ya la distancia, que es igual a velocidad por tiempo, sustituyo los valores. Distancia será igual a la velocidad, que es 50.0 metros sobre segundo, por el tiempo, que son 5.71 segundos. Por lo tanto, yo debo de soltarlo a una distancia, en este caso horizontal, de 285.5 metros. Y esos son algunos ejemplos que nos van a permitir a nosotros entender un poco más esto del movimiento del tiro horizontal, donde combinamos el rectilíneo uniforme y el de caída libre. Hasta aquí termina este pequeño video. Espero que le pueda servir de guía y estaré abierto a cualquier tipo de pregunta o a cualquier tipo de observación.